Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a dar inicio al curso de Civil 4, que equivale a decir los contratos. Nosotros a lo largo de este curso miraremos todos los tipos de contratos existentes dentro del derecho. Tenemos el concepto de contrato. El contrato no es más que un acuerdo entre dos o más personas para constituir o regular entre los mismos un vínculo jurídico, además de las condiciones indispensables para la validez de las obligaciones en general y que se cumplan las solemnidades que la ley exige. ¿Qué significa? Que si hay acuerdo entre las partes, hay consentimiento entre las partes, ese contrato va a ser ley para ellos dos. Ante el incumplimiento de este contrato, entonces nosotros buscamos nuestro derecho sustantivo. Nuestro derecho sustantivo es nuestro Código Civil para que el juez pueda dirimir el conflicto. Los contratos solo producen efecto entre las partes que los celebran y su heredero. Por ejemplo, si el contrato contiene alguna estipulación en favor de un tercero, esta también podrá exigir su cumplimiento. El contrato celebrado a nombre de otro, por quien no tenga su autorización o representación legal, es nulo. Nosotros no podemos pactar en un contrato a nombre de otro y a espaldas del otro. Perdón. Ahora vamos a ver los tipos de contrato. El contrato puede ser unilateral, bilateral, oneroso o gratuito. ¿Cuándo el contrato es unilateral? Es unilateral aquel que solamente una de las partes se obliga. Y es bilateral en el que resultan obligados los dos contratantes. Y decimos que es oneroso cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y el contrato es gratuito, ¿verdad? En el que hay un provecho solamente por parte de una de las partes contratantes. Un contrato sea válido. No hay contrato si no concurren los siguientes requisitos. Uno, y hablábamos que el contrato tiene validez si hay consentimiento entre las partes. Si no hay consentimiento entre las partes, este contrato es nulo. Porque recuerden que las cláusulas que va a contener este contrato va a ser ley para las partes. Ante el incumplimiento de una de estas cláusulas, entonces tenemos que buscar al juez para que pueda dirimir el conflicto y pueda entonces recurrir a nuestro derecho sustantivo, que es nuestro Código Civil. Otro requisito que tiene que existir un objeto cierto que sea material del contrato. Por ejemplo, el error de hecho no produce la nulidad del contrato, sino cuando recae sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto, ¿verdad? Porque puede haber un error de hecho, pero no por eso el contrato, porque puedes rectificar el error de hecho. Pero cuando recae, por ejemplo, el error sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto, el error de derecho produce la nulidad del contrato. Solo cuando el mismo es la causa única o principal. Estamos hablando que error de derecho, qué sé yo, esta persona no puede ser el titular de este bien inmueble y está pactando. Entonces, hay un error de derecho y esto produce la nulidad de... También vemos que hay mala fe cuando uno de los contratantes disimula su error una vez conocido. Para que el dolo produzca nulidad en los contratos deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. Porque al pactar dos personas en un contrato, podemos ver de que una de las dos personas puede estar contratando dolosamente. ¿Qué significa esto? Que hay una doble maquinación, ¿verdad? Y que él está pactando ya con una doble intención, ¿verdad? Entonces, ya en él hay mala fe, hay dolo. Consentimiento, que nosotros sabemos que es requisito para estos contratos, debe ser libre y claramente manifestado.
La manifestación puede ser hecha de palabra, por telégrafo, por teléfono, por escrito, por hecho. El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra persona. Si las partes no estuvieran reunidas, la aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el proponente para este objeto. Es anulable un contrato por error cuando éste recae, ya sea en la especie del acto o contrato que se celebra, sobre la identidad de la cosa. Es decir, cuando hablamos sobre la especie del acto o contrato, puede haber un error. Estamos hablando de una compraventa y lo que se está haciendo es una donación. Esa es la especie del contrato. Y sobre la identidad de la cosa o sobre su calidad esencial, ¿verdad? Vamos a hablar de la eficacia de los contratos. Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado. Los contratos obligan tanto al que se exprese en ellos como a la ley hacen nacer de la obligación. Es decir, si usted firmó voluntariamente un contrato, eso genera una obligación. Recuerden de que ese contrato que fue constituido con unos requisitos legales, llenando los requisitos que establece nuestro Código Civil, generan o producen efectos jurídicos. Los derechos y obligaciones resultantes de los contratantes pueden ser transmitidos por causa de muerte o transferidos entre vivos. Vamos a hablar un poco acerca de la interpretación de los contratos. Por ejemplo, en un contrato, si los términos de este son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, pues entonces, si hay duda, pues no nos vamos a tener al sentido natural de sus cláusulas, ¿verdad? Nosotros vamos a decir, no, es que el contrato dice en la cláusula esto y esto y esto y eso es. Pero la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiera ocasionado la oscuridad. Hasta aquí estamos viendo que nuestro Código Civil favorece a la persona que ha hecho las cosas de buena fe, porque usted puede redactar una cláusula que sea ambigua, oscura, ¿verdad? Que no demuestre qué es exactamente el sentido que quiere transmitir. Cuando un contrato se ha expresado en caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo a ese caso, excluyendo los otros que naturalmente se extienden. Ahora vamos a hablar de los cuasicontratos. El cuasicontrato es un contrato que no llenó los requisitos que establece nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces dice, el contrato es un acto voluntario, es lícito, del cual resulta una obligación respecto de un tercero o una obligación recíproca entre las partes. Es decir, ese cuasicontrato entre estas dos partes, ¿verdad? Celebrado, porque es lícito, genera una obligación entre estas partes, aunque no llegó a constituirse un contrato, sino que es un cuasi contrato. Los hechos lícitos y voluntarios producen también sin necesidad de convención derecho o obligación civiles en cuanto aprovechan o perjudican a terceras personas, ¿verdad? Entonces, este hecho lícito y voluntario también puede perjudicar a terceras personas y generar esa obligación. A esta clase de obligaciones pertenecen, entre otras, la agencia oficiosa, la administración de una cosa en común, la guarda voluntaria y el pago indebido. Ahora vamos a ver que también los contratos pueden generarse de un delito o de un cuasi delito. Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño está obligado a repararlo, junto con los perjuicios. Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de 15 años que habiten en su misma casa. Y los jefes de colegio o escuela son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de 15 mientras estén bajo su cuidado. Por ejemplo, el ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito, pero no es capaz de delito o cuasi delito el loco, el demente, pero será responsable civilmente de los hechos que ejecute. Los dueños, por ejemplo, de hoteles, de establecimientos públicos son responsables del daño causado
por sus agentes o empleados, aunque prueben que le haya sido imposible. Ahora vamos a ver una parte que contiene nuestro Código Civil que habla sobre el apremio corporal en materia civil. El apremio corporal tiene lugar en materia civil, no estamos hablando en materia penal, estamos hablando en materia civil, contra todo depositario por depósito judicial. ¿Qué significa? Que si a usted el juez lo nombró depositario judicial y no está cumpliendo con las funciones de depositario judicial, ¿y qué hizo con el bien que dejaron en manos suyas como un depositario? ¿Qué lo hizo? Entonces, si usted no da cuenta del bien, puede caer preso. También puede haber apremio corporal contra los abogados, asesores, notarios, procuradores, litigantes, empleados y demás personas a quienes ya por razón de su oficio, ya por el interés que puedan tener, se les haya confiado escritos, escrituras, protocolos, procesos y demás documentos judiciales. Un ejemplo puede ser un secretario de actuaciones. El secretario de actuaciones es responsable de los expedientes que están bajo su cargo. Si a él se le pierde un expediente, él puede caer perfectamente bien preso. También cabe el apremio corporal contra los guardadores, administradores, tesoreros y otras personas requeridas para la rendición de cuentas. Todos los demás casos también que expresamente lo disponga la ley. Y contra los menores de 15 años y los mayores de 70, no puede librarse orden de apremio, pero a estos últimos se les aplicará una multa. Estamos hablando de las personas mayores de edad de 70 años. El apremio corporal no durará más de un año ni las multas excederán de 1000 córdobas. Cuando la ejecución del hecho que se deba consista en el otorgamiento de alguna escritura pública también, por ejemplo, si alguien está obligado, ¿verdad?, a hacer una escritura pública y no la hace, el apremio corporal. Entonces, estos son conceptos generales, ¿verdad?, para que nosotros podamos introducir este contenido de contratos, ¿verdad? Para que ustedes puedan expresar qué es un contrato, ¿verdad? Es un acuerdo entre dos o más personas para constituir o regular entre los mismos un vínculo jurídico. Eso no se les debe de olvidar jamás, qué es un contrato. Y el principal requisito para perfeccionar un contrato es el consentimiento entre las partes, porque las cláusulas que contiene ese contrato serán ley para ellas. Bueno, muchas gracias por su atención, jóvenes. Pasen muy buen día.